Seguimos en Polonia y en esta ocasión vamos a conocer a lo que fue uno de los mayores campos de concentración del gobierno nazi contra el pueblo judío. Quizás a lo mejor ya has escuchado sobre esta masacre que tuvo un impacto mundial. Hasta el momento de hoy se sigue escuchando sobre este genocidio, quizás el mayor en la historia registrada. Para poder conocer un poco más de la historia y de todo lo que pasó en este lugar precisamente, tomamos un tour guiado, saliendo directamente desde la ciudad de Cracovia hasta Auschwitz. Nos lleva un tiempo aproximado de 3 horas. El costo de este tour fue un poco más de 1,400 pesos por persona, equivalente a unos $70 aproximadamente. Y para poder ingresar, pues es indispensable que traigas tu pasaporte. Auschwitz estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Este mayor campo de concentración está ubicado a 43 kilómetros al oeste de la ciudad de Cracovia. Se dice que fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas y de las cuales murieron 1.100.000. La gran mayoría eran judíos, aunque también deben contarse con algunos polacos, gitanos, prisioneros de guerra y comunistas. Para poder adentrarnos un poco más en el tema, enfoquémonos en un personaje clave en esta historia, que es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler nació un 20 de abril de 1889 en una pequeña ciudad en Austria, muy pegado a la frontera con Alemania. Desde muy temprana edad su vida estuvo marcada por un ambiente familiar llena de conflictos. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario público rígido que imponía una disciplina severa a sus hijos y les mostraba poco afecto. Por otro lado, su madre, Clara Hitler, era cariñosa y protectora, quien trataba de suavizar la dureza del padre. La relación con su padre fue complicada y con desacuerdos, en especial porque el padre quería que su carrera se involucrara más en la burocracia estatal, mientras que Adolfo Hitler soñaba con una vida artística. Tras la muerte de su padre en el año de 1903, Adolfo Hitler ganó más libertad y así pudo perseguir sus intereses. A principios del siglo XX se va a vivir a Viena e intenta ingresar a la Escuela de Bellas Artes, donde fue rechazado en 2 ocasiones, recibiendo la noticia donde su talento no era suficiente para ser pintor profesional. Frustrado por el fracaso, vuelve a marcar su vida, pasando a vivir de forma precaria con pequeños trabajos y vendiendo acuarelas para sobrevivir, pasando a vivir en refugios para indigentes y frecuentando cafeterías y bibliotecas, donde empezó a absorber discursos nacionalistas e ideologías extremistas. La importante presencia de la comunidad judía en Viena, sumando las crecientes tensiones sociales y políticas de la época, alimentó un sentimiento creciente de antisemitismo en la sociedad. Inmerso en este ambiente, Hitler fue influenciado por figuras que utilizaban el odio hacia los judíos como herramienta política. Es entonces cuando empezó a asociar a los judíos con problemas económicos y sociales, argumentando de que ellos eran responsables de la decadencia de la sociedad. El impacto de estas influencias se profundizó cuando Hitler ingresó como soldado voluntario en la Primera Guerra Mundial en 1914, siendo condecorado en varias ocasiones por su valentía. Frustrado por la derrota de Alemania en 1919, se crea la teoría de la puñalada por la espalda, donde dicen que no fue militarmente la derrota, sino que fue traicionado por judíos, por comunistas y por enemigos que estaban involucrados en la sociedad. Este mito reforzó el odio de Hitler hacia los judíos, postulando de que era necesario una regeneración nacional, culpando a los judíos y socialistas por el colapso de Alemania. Es por eso que llegó a formar parte del Partido de Trabajadores Alemanes, que más tarde se convertiría en el Partido Nazi, y de esta manera argumentando de que el pueblo germano debía ser racialmente puro. Este odio se incorporó como una estructura ideológica del nazismo.
Su ideología de Hitler fue aclamado por sus seguidores, llevando de esta manera a un genocidio sin precedentes. Siendo un verdadero dictador, comenzaría a perseguir a sus oponentes y a los grupos étnicos que consideraba inferiores. Durante los primeros años del régimen nazi, el gobierno de Hitler implementó un inmenso sistema de campos de concentración que en un principio serían un lugar de detención de opositores políticos y grupos considerados indeseables por el Estado. Pero más tarde estos campos comenzaron a desempeñar un papel central en la persecución sistemática de judíos, principalmente junto a otros grupos minoritarios pero también importantes. Y fue a partir del año de 1942 cuando los nazis construyeron 6 grandes campos de exterminio masivos, entre de ellos el que estamos ahorita, que es el campo de Auschwitz y Birkenau. Es aquí donde utilizaban cámaras de gas, fusilamientos en masa y otras formas brutales de ejecución para exterminar a millones de personas, la mayoría de ellas judías. A diferencia de los campos de concentración tradicionales, donde los prisioneros eran sometidos a trabajo forzado en condiciones inhumanas que los llevaban a una muerte lenta, los campos operaban de manera de que buscaban una forma de eliminación en grandes masas. Birkenau es una extensión del campo de exterminio de Auschwitz. Esta es la puerta de entrada para trenes con judíos deportados y para prisioneros. La torre de la vigilancia también se encuentra en este lugar. Esta es la entrada al mayor centro de exterminio en la que el gobierno nazi gaseaba masivamente a prisioneros, en su mayoría judíos. Hay barracones de madera en el lado izquierdo y barracones de ladrillo en el lado derecho. Y ahora vamos a caminar sobre lo que es el Camino de la Muerte, así le llamaron a lo largo de esta vía del tren. En medio de este camino podemos observar el lugar de las selecciones médicas, donde los doctores que acá operaban decidían quién debía quedarse en el campo de concentración y hacer trabajo esclavo, y quién debía ir a las cámaras de gas para ser gaseado hasta la muerte, junto con una multitud de deportados, que se decía que era alrededor de 1500 personas en una cámara. Al finalizar el Camino de la Muerte nos encontramos con este monumento moderno dedicado a las víctimas del Holocausto, y frente a este monumento hay 23 placas conmemorativas llevando la misma dedicatoria y escrita en 23 idiomas hablados en este campo, en la cual en esta placa podemos leer el siguiente texto: que este lugar sea para siempre un grito de desesperación y una advertencia para la humanidad, donde los nazis asesinaron aproximadamente 1,5 millones de hombres, mujeres y niños, en la mayoría judíos procedentes de varios países de Europa entre 1940 y 1945. Estas son las ruinas de lo que fueron las cámaras de gas número 2 y el crematorio número 2. Junto a estos lugares vamos a encontrar unas lápidas simbólicas que están cerca de las fosas de cremación. Y algunos se encuentran en ruinas, ya que se dice que cuando el gobierno de Estados Unidos intervino contra la ocupación alemana, ellos quisieron borrar huella de todo lo que acá acontecía. Los primeros prisioneros fueron enviados al sitio de construcción en abril de 1942 para trabajar allí de manera permanente. Ese mismo año fueron reemplazados por trabajadores civiles de Yugoslavia. Sin embargo, como no eran tan productivos como los prisioneros, en la primavera de 1943 esos prisioneros fueron regresados a ese lugar para trabajar allí nuevamente. Los prisioneros realizaban trabajos agrícolas y ayudaban en la cría de ganado y de cerdos. Estos son los dormitorios donde estos trabajadores solían descansar después de la jornada laboral, si es que podían descansar, ya que vemos que son demasiado incómodos. Son varios niveles y se dice que varias personas se quedaban en cada nivel.
Ver estas imágenes es un tanto conmovedor por todo lo que aquí pasó. Habían salas que en lo personal me impactaron mucho, como por ejemplo esta que no está abierta al público, pero se dice que los médicos que operaban en este lugar experimentaban con los niños para mejorar sus técnicas de esterilización. Y pues de qué manera, pues de la forma más cruel que uno puede imaginarse. Ahora nos encontramos en el campo de concentración de Auschwitz, muy ligado al de Birkenau. Estamos por cruzar este arco que es muy famoso y que está inscrito en alemán la frase: "El trabajo te hará libre". Hoy en día este lugar es un sitio turístico con museos que nos muestra todo lo que se vivió durante el Holocausto en este lugar. El campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau es considerado el más grande de todos, construyéndose Auschwitz I como la primera etapa del proyecto, y este es precisamente en donde estamos. Acá empieza el recorrido y este lugar se divide en bloques con diferentes salas. Las personas que ingresaban en este campo eran despojados de sus pertenencias y había una selección separando a hombres y mujeres y niños, dándoles uniformes para luego clasificarlos. En este lugar no se permite grabar ni tomar fotos, pero podemos encontrar una gran cantidad de zapatos, prótesis, fajas y artículos personales. Pero lo que es mayormente impactante es ver toneladas de cabello humano, la cual se dice que los rapaban al entrar al lugar y esos cabellos los utilizaban para la elaboración de textiles. Hay otras salas en las cuales no se tiene ni siquiera acceso, como por ejemplo el bloque 10, donde se encuentra una de las salas de hospital experimentales de la SS para prisioneros, y es acá donde se llevaban a cabo las más frías, inhumanas y crueles prácticas médicas. Es también aquí donde se llevaban a cabo los experimentos de esterilización en mujeres judías embarazadas, así como en hombres judíos, mujeres, niños y niñas en general, para descubrir cómo esterilizar rápidamente a gran escala a personas de razas no deseadas. El recorrido finaliza con el acceso a una de las cámaras de gas donde terminaban con la vida de más de 1000 personas en un solo bloque, haciéndoles creer que entrarían a una ducha, pero la realidad es que era el paso hacia una muerte segura, dejando atrás todas las ilusiones y la esperanza de volver a ser libres.